Bruja, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Remedios es un municipio pequeño, enclavado en las montañas antioqueñas. En aquel entonces era más pequeño aún. Se creía o se cree aún en la actualidad que de cada 10 mujeres que habitan el pueblo, 3 practican la brujería. Así que para un trabajo de una revista que escribía entonces, me trasladé hasta allí para hacer un reportaje de las brujas. El director de la revista quería que hablara con una que fuera real, de ser posible, ver cuando volaba o se transformaba en bruja, o en lo que fuera que se convirtieran. Llegué al pequeño pueblo y empecé a indagar aquí y allá. Todos aseguraban que habían brujas, pero nadie me daba el nombre o la dirección específica de una de ellas. Ya caía la noche y estaba desilusionado. La verdad es que todos creían en las brujas, pero al parecer nadie conocía a una en realidad. Me tomé unas 3 cervezas. El calor y los zancudos eran insoportables, así que pagué la cuenta y me fui al viejo hotel. Dormiría un poco y muy temprano volvería a la ciudad de Medellín y allí volaría a Bogotá. Mi jefe me daría un gran sermón por no lograr conseguir nada. Uno de mis compañeros me había dicho que era difícil lograr hablar con una de aquellas mujeres, ya fuera porque eran muy esquivas o simplemente no existían. Me recomendó inventarme una historia para el jefe, pero mi profesionalismo no me permitiría eso. Preferiría regresar con el rabo entre las patas, como perro apaleado. Ya entraba al hotel, cuando una chiquilla de unos 10 años me saludó. Me dijo sin más preámbulos que su abuela necesitaba hablar conmigo. Le dije que estaba cansado y no quería hablar con nadie, menos allí. Nadie me conocía. ¿Qué podían querer hablar conmigo? La niña me dijo con su voz tierna y cara angelical: ¿no quieres conocer a una bruja? Aquella sola frase me reanimó. Al parecer no perdería mi vida allí. La niña me tomó de la mano, como si yo fuera el niño y no ella, y temiera que me perdiera en aquellas polvorientas y oscuras calles. Cruzamos todo el pueblo. Allí en la última casa, más que una casa, era un rancho de tablas y paja. Me dio paso para que entrara. La puerta estaba cerrada, pero cuando fui a empujarla, se abrió. En una silla más vieja y sucia que todo lo que había visto, había una anciana sentada. Con su mano me invitó a sentarme en una pequeña silla de madera. La niña desapareció detrás de una cortina. Quedamos la anciana y yo. Algo extraño ocurría en el ambiente. El calor y los zancudos habían desaparecido. No podría explicar el cómo o el por qué. La mujer me miró a la cara. Sus ojos eran grises. En mi primera impresión pensé que era ciega, pero pude notar que miraba las cosas y mi cara me preguntó ¿por qué quería saber de las brujas? Le expliqué lo de la revista. Necesitábamos una prueba de que eran reales. La anciana me asegura que para iniciarse en estas artes hay que contactar a una bruja veterana y participar en el baile que ellas realizan en honor al diablo. La iniciada debe danzar desnuda, luego comer carne de muerto, torear un toro negro que bota fuego por la boca y los ojos, y tener relaciones sexuales con el demonio. Dice, sostiene además que una vez se hayan cumplido los anteriores requisitos, se debe recibir, siempre de la bruja más vieja, una pomada elaborada con sebo humano, un libro de oraciones para leer al revés, un litro de culo hondo. Es un líquido pastoso, pegajoso y oscuro, y un pito elaborado con madera de Jerusalén, con el que despistan a los caminantes de la noche antes de emprender el primer vuelo, explica la anciana. Se deberá usar una pomada para frotarse las rodillas y así poder arrancarse las piernas y empezar a volar. El poder volar es para muchas personas nuestro mayor poder, pero la verdad, esa es solo una necesidad que tenemos para poder transportarnos con rapidez. Las personas creen que volamos en una escoba, pero no es así de simple. Llevamos un palo lleno de pomada para untarnos en el cuerpo. Cuando la que ya nos hemos puesto se está acabando, cuando el viento la está secando, debemos untar de nuevo todo nuestro cuerpo y seguir volando. Nuestro poder está en otras cosas, como hacer que un hombre se enamore para siempre, con solo una foto, hacer que una persona muera, solo con un rezo,
Hacer que los cultivos o los animales mueran solo con un conjuro son poderes que tenemos las verdaderas brujas. Le pregunté si podía darme muestras de ese poder que daba la brujería. Me miró con tristeza. Me aseguró que no era brujería, era un arte. Me dijo que su amo Satanás no permite hacer una demostración así, pero que si yo quería, regresara solo al hotel y tal vez en el camino me podía encontrar una bruja y eso me podía servir de prueba. No entendí muy bien lo que me quiso decir, así que me despedí decepcionado. No había visto cómo se transformaba en bruja o cómo volaba. Salí de allí, volvió el calor y los zancudos. No era mucho lo que tenía que caminar, cuando el ambiente se llenó de un viento apacible pero envolvente. Me sentí desorientado, aunque podía ver las oscuras calles. No sabía para dónde debía seguir. Me sentía como un borracho que no recuerda dónde es su casa. Más que desorientado, me sentía como en un sueño donde no puedes tomar decisiones, solo dejar que el sueño actúe. El viento seguía soplando cuando sentí la risa de una mujer, una risa fuerte y tenebrosa. Sin saber el porqué, supe para mí que aquella risa era la de una bruja. Aunque podía ser una risa cualquiera, aquella no era algo normal. No sabía para dónde caminar. Mis sentidos todos estaban perdidos, como una brújula que no tiene norte. Me llevé las manos a la cabeza. Es como si estuviera ebrio. Me senté a la raíz de un árbol. Cuando la vi llegar, no llegar, la vi sentarse. Llegó volando, pero lo hizo como un dron de esos que vemos hoy en día. Yo podría decir que era la anciana, pero no se le veían piernas, no tenía una escoba, más bien un palo pequeño. Parecía un canuto de bambú. El ambiente se impregnó como de un ungüento o una pomada caliente, con esas que recetan para los dolores. Su cara, aunque era la de ella, estaba desfigurada a comparación con la que vi. Su nariz era larga y aguileña, sus ojos saltones y negros. No tenía el gris que había visto hacía poco. Me miró sonriente y levantó el vuelo. Así mismo como llegó, cuando estuvo a pocos metros del suelo, volvió a lanzar esa risa característica de las brujas, así como las que vemos en las películas. Todo volvió a la normalidad, mi orientación y todo. Allí estaba la niña. Me dijo que saludes le enviaba a la abuela y corrió en la oscuridad, en las polvorientas calles de Remedios. Me fui a dormir. Lo hice poco y mal. Toda la noche soñé con la bruja. La veía reír y volar. Ese olor a ungüento me despertó varias veces, como si la bruja estuviera ahí en la habitación del hotel. Al día siguiente, me entrevisté con el párroco de la pequeña iglesia. Era algo que no tenía planeado, pero después de la experiencia de la noche anterior, quería hablar con él, representante del enemigo de las brujas. También un anciano, tal vez mucho más que la bruja. Me dijo: la iglesia ve con recelo a estas personas que dicen ser brujas. Con frecuencia esos personajes son charlatanes y aparentan lo que no existe. Pero hay posibilidad de que el demonio les ayude para estimular prácticas ilícitas de magia. No es un imposible, pero en muchas ocasiones es charlatanería. Pese a esto, las brujas hacen parte de los personajes reales o míticos de los pueblos. En algunas poblaciones del sur, muchos dicen que han visto a Misia Ermelinda cruzar por el cielo en su escoba, buscando a las mujeres y a hombres guapos para dejarles moretones y chupones durante la noche. Pero una marca en el cuello no es la huella más profunda que puede dejar un maleficio de esta mujer. En La Jagua, municipio de Huila, tiene fama de estar habitado por estos seres fantásticos. La historia de la población relata que en 1795 se realizó un importante aquelarre que inició a muchos aprendices de brujo. Además, en el pueblo se llevó a cabo la clasificación de las plantas de la expedición botánica y aprendieron a usarla para hechicerías. Desde entonces, la fama de que existen brujas en este pueblo se extendió por la región de departamentos del Tolima, Huila, Armenia, Risaralda y Antioquia. Son conocidos por su infinidad de historias de brujas. Se asegura que es una tradición de familia y todas las mujeres de la misma también serán brujas. Por esto, el linaje nunca termina. Volví a Bogotá. La anciana me había pedido no divulgar su nombre, así que tampoco lo hice con el sacerdote.
Protagonista y antagonista quedaron en el anonimato. No me gané un aumento por esta historia, pero mi jefe quedó satisfecho de lo que investigué. La deuda con las brujas. El último día que vi a los 12, estaban jugando fútbol en la parte posterior a la casa. Eran unas sombras que se movían por toda la empedrada. Se escuchaban algunas voces, a menudo conocidas. Así ocurría todas las noches durante casi un mes, y ahora cada año después de lo sucedido. La cuestión es que no fui el único que pude verlos. Todos los vecinos que lograron hacerlo no huyeron por el miedo de ver tantas apariciones por toda la calle. Se quedaron en sus ventanas mirando fijamente, como tratando de reconocer a cada uno. Muchos dicen que vieron a Carlos, a Maito, Francisco, Ali, Bienve y los demás. Paralizados por el dolor, muchos rompieron en llanto y tristeza. Las lágrimas de mi madre eran desgarradoras e incluso yo no soporté y me quebré en ese momento. Estaban frente a nosotros jugando como siempre en la cancha de piedra y arena del barrio. Era como si se despidieran de todos, aunque algunos se quedaron. Después de todo, la desaparición forzada solo deja dolor en las familias. Las historias de almas en pena no solo hacen parte del barrio donde vivo. Antes de continuar con más casos, les aclaro el anterior. La última vez que los vieron vivos, se encontraban jugando fútbol, el 19 de abril de 2005, exactamente hace 15 años, apostando que el que ganara comería gaseosa con pan y salchichón. Lo hacían todo el tiempo. Fue en uno de esos días que departían que llegó un pequeño carro y de él bajaron algunos hombres de manera muy amable, ofreciendo una propuesta a los que jugaban. Decían que tenían un partido en otro lugar y que necesitaban jugadores, siendo los del barrio los elegidos para eso, que les pagarían 200,000 pesos. Así todos saldrían ganando. Ante esta oferta ninguno dudó para ir al encuentro, aunque a Chiqui, su hermano menor, lo detuvo. Le hizo un berrinche de esos que ni la propia madre puede parar. Que se quedara jugando en el barrio. Tanto fue lo que hizo el hermanito, que terminó por quedarse. Para este punto, quiero decir que Chiqui ama a su hermano como a nada en este mundo. Eso permitió que él sea uno de los pocos que cuenten este suceso. Salvó su vida. Tal vez haya sido el instinto del niño. No se sabe, pero le da gracias a Dios cada segundo de su vida a su hermano. En las noches doña María ha visto al chico correr diciendo que esta vez será el mejor delantero que ha tenido el barrio, desapareciendo al llegar al otro lado de la cancha. No es la única persona que lo ha visto. Sus vecinas aseguran que se ve igual a Bienve cuando estaba vivo. Zapatos desgastados, camisa blanca y pantalones azul. Algunas veces en las madrugadas en el barrio se escuchan susurros de jóvenes en la cancha. Al asomarse no se ve nadie, solo algunas veces una bruma que se desvanece. Las almas de los chicos aún siguen rondando cada lugar de la comunidad. Don Fernando va a misa todos los domingos a rezar por el descanso de su hijo Junior. Dice que en las madrugadas escucha pasos y le dejan un vaso con agua y las pastillas de la presión, justo en el lugar donde lo hacía su hijo. Víctima de la cruel masacre de una guerra zurda por el territorio. Sabe que es él, porque una vez lo vio atravesando la sala. Algunas veces manda a comprar velones, encendiéndolos para darle luz. En esos momentos logra tener calma. Carolina dice que su hermano Maito la ha visitado muchas veces. Siempre escucha 3 golpes en la puerta a eso de las 3 de la mañana. Al contrario de asustarse en ese momento, se llena de paz, porque dice que siempre la está cuidando, como cuando vivía su hermano. La actividad paranormal se intensificó en el barrio después del suceso.
La forma como perdieron la vida a manos de esos tipos no les permitía descansar en paz. A pesar que estos fueron capturados, la sentencia que les dieron no fue severa. Debería existir la pena de muerte para estos casos, pero lastimosamente no es así. Fue por eso que las señoras ancianas del barrio se reunieron con todas las mujeres y planearon la muerte de estos tipos. Y nadie jamás sabrá que fue todo el barrio que las provocó. El primero de los criminales, cuando fue capturado, cuentan que perdió la cordura en la cárcel y su salud se fue deteriorando hasta el punto de quedar casi cadavérico. Todas las noches lo escuchaban gritar. Él decía que allí estaba esa cosa alta de brazos largos y cabeza deforme mirándolo, con una sonrisa que atravesaba todo su rostro, ojos amarillos, siempre diciéndole las mismas palabras: asesino, asesino. Esto hizo que no durmieras ni una noche más. La comida no la tocaba porque la veía con gusanos todo el tiempo. Así se fue acabando poco a poco hasta morir. Otro de los criminales le tocó algo perturbador. En la cárcel cierto día se hizo un pequeño corte que nunca sanó. Fue por allí que se empezó a pudrir. El costado empezó a tomar un color verduzco y el olor era insoportable. Llevaron médicos. Nadie nunca dio con el problema. Todos los exámenes decían que estaba bien, aunque claramente podían ver cómo se iba expandiendo y pudriendo el tipo ese. Trataron de operar, pero esto empeoró el asunto. Pudieron darse cuenta que no solo era su piel, se extendía profundo hacia sus órganos. El dolor era insoportable para el tipo, así cuentan. Tanto que al no encontrar solución, él mismo tomó un cuchillo de la cocina de la prisión y se abrió para sacarse la parte podrida, muriendo desangrado a la vista de todos. Podría tratar de contarles cómo le fue a los otros, pero de esos solo se sabe que fueron apareciendo muertos en las peores circunstancias. Y dicen, las mismas brujas a las que quedaron con la deuda por la muerte de los chicos del barrio, que los demás no van a morir aún, porque les van a dar una vida de terror hasta el último segundo. Mientras ellas estén en esta tierra, no habrá piedad para los que desaparecieron a los 12, que soñaron un futuro diferente y ahora son almas en pena. Escrito y adaptado por Trovit. Relatos de horror. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Esa es la mejor forma de apoyar a este canal. La sombra de la bruja. Seres chupaenergía. Relato escrito y adaptado por el señor Chemo San Juan, de los eventos reales de la señora Jessica Flores. Hace unos años mi esposa había dado a luz a mi hermoso bebé y al siguiente día salían del hospital de La Perla, en ciudad de Nezahualcóyotl, esto es en el estado de México. Nosotros vivimos en una colonia del municipio de Los Reyes La Paz, justo enfrente del famoso cerro de Chimalhuacán, el cerro de las brujas y demonios pactados, donde por siglos se escuchó hablar de infinidad de seres híbridos en increíbles relatos. Gracias a Dios, a mi esposa muy rápido la dieron de alta para irse a casa a recuperarse de la cesárea. Estando en casa y con mi bebé de 3 días de nacido, comenzaron los eventos aterradores que se hicieron presentes desde esa primera noche. Comenzaré contando que en su primera noche en casa el bebé estaba muy inquieto, casi no dormía. Era como si estuviera incómodo, como si algo lo molestara o peor aún, lo asustara. Pero nosotros hasta ese momento no comprendíamos lo que le pasaba. Mi esposa, el bebé y yo dormíamos en un cuarto en la casa de mis padres, pero curiosamente, dando las 3 de la madrugada, el niño no dejaba de llorar. El bebé se despertó agitado y su cuerpo temblaba de pies a cabeza. Este no se callaba con nada, ni aunque lo abrazáramos. De hecho, era una sensación extraña y hasta llegamos a pensar que era porque se sentía incómodo en el pequeño cuarto donde teníamos su cuna. Así que mejor me levanté, tomé mi cobija para irme a dormir a la sala y dejarle más espacio,
pero ni así dejaba de llorar. Recuerdo que esa madrugada los perros aullaban allá por el cerro al mismo tiempo que se escuchaban unos aleteos muy fuertes, y conforme ese ruido iba en aumento, mi hijo para nada se callaba. El pobre bebé tenía un solo día de nacido, y por tal motivo este aún no abría sus ojos, solo giraba su cabecita como si temiera de algo. En ese momento mi madre se levantó a auxiliar a mi esposa, que aún estaba dolorida por la cesárea, y después de calmar al bebé poniéndole una cruz en su pecho de agua bendita, este dejó de llorar y por fin se durmió. Mi madre se retiró a su recámara y yo me dispuse a acomodar mi cama en la sala. Mi esposa y el bebé juntos, así creo que por fin lograríamos descansar. Recuerdo que no tenía cortinas en la recámara donde estaba mi bebé. Mi almohada daba justo al área donde el bebé dormía a escasos 5 metros de mí. Me quedé dormido y en ese instante mi padre se paró al baño. A mí me empezó a andar también, pero mi padre tardaba mucho, así que tuve que salir a orinar al patio. Casi dormido, levanté la vista con dirección a lo alto del cerro y noté que esa madrugada las brujas de Chimalhuacán tenían fiesta allá arriba, pues se veían a lo lejos unas enormes bolas de fuego girar y se sentía la noche como si el viento tuviera miedo, pues ese cerro es muy famoso por su alta actividad de brujas, y en sus cuevas se hacían toda clase de ritos y pactos satánicos desde hacía décadas, o incluso desde épocas prehispánicas. Regresé del baño y me dispuse a dormir. Hasta ese instante yo no creía mucho en brujas, y lejos estaba de imaginar que muy pronto tendríamos nuestro primer encuentro frente a frente. Solo pensaba que todo lo que se contaba y veía la gente del pueblo, y en especial los campesinos, era producto del mismo ser humano mediante la ansiedad, pero lejos estaba de la realidad. Pasaban los minutos y curiosamente mi padre no salía aún del baño cuando regresé. Me dormí y entre sueños sentí como dos presencias pasaban junto a mí. Una casi me respiraba en la cara y la otra caminaba con dirección a la recámara de mi hijo. De pronto abrí los ojos y efectivamente eran dos siluetas semihumanas. Allí, en lo más oscuro del cuarto, de hecho se veía una sombra negra con forma de mujer, pero sin masa corporal, y en eso, la que estaba junto a mí le gritó a la otra: «Apúrate y ve por el bebé. Llévatelo ahora, es nuestro». Eso que presencié no fue un sueño, más bien era una realidad. Era como dos sombras nocturnas o algo así parecido que no tenían rostro, solo rasgos femeninos. Una de esas oscuras sombras se dirigió a donde mi hijo estaba y la otra se quedó a la altura de mi cabeza, la cual me provocó un escalofrío y miedo absoluto. Era una aterradora sensación jamás sentida que de inmediato paralizó mis sentidos y me provocó parálisis corporal. Primero la respiración se me dificultó, el cuerpo se me acalambró, mi rostro estaba en shock. Yo temía por mi hijo, pues estaba a merced de esas aberraciones que sin duda bajaron del cerro y buscaban una presa de sangre dulce para devorarla. No creía que en mi casa entraron las supuestas brujas, pero tenía que aceptar la realidad. En eso comencé a patalear y a hacer ruidos para que me ayudaran a moverme mis padres, pero era inútil. Cuando mi madre se levantó a ver a mi bebé que seguía inquieto, notó que algo me pasaba, pues parecía que alguien me agarraba y no podía respirar, hasta que prendió la luz y esa bruja en la sombra me soltó y poco a poco recuperé el aliento. Le conté lo que vi a detalle y me dijo que eso era realidad y no fue un sueño. Mi madre, muy asustada, comenzó a regar agua bendita y al mismo tiempo me dijo: «Ya ves, hijo, eso que te platicaba tu viejo abuelo es verdad. Esas bestias del diablo viven en el cerro de Chimalhuacán, y ahora que huelen la sangre dulce del bebé, no descansarán hasta querer chuparlo». Al escuchar eso, me quedé muy inquieto, pues yo era uno de tantos que no creía en brujas. Hasta pensaba que estas eran humanas y no volaban, pero estaba muy equivocado. Ahora se me presentaban como sombras de bajo astral. De hecho, eran unas almas oscuras y sanguinarias. Mi padre ni con todo el alboroto se despertó, pues faltaba poco para amanecer. Mi madre se quedó con el bebé. Mi esposa y yo nos dormimos al pie de la cama. Solo así el bebé dejó de estar inquieto y de llorar. El ser humano ya conocía todas las metamorfosis híbridas de las sanguinarias brujas, desde guajolotes, aves,
bolas de fuego, perros, serpientes, las conocidas que hacían el famoso ruido de esferas o canicas de cristal. Pero ahora estas desarrollaron una nueva forma de acechar en la oscuridad, allí en las sombras, jamás conocida por el ser humano, hasta que se hicieron presentes en mi colonia de los Reyes de la Paz, Estado de México. Ante esta manifestación inusual, y al ver cómo temblaba mi esposa de cobarde, no me bajaba y de miedoso menos. Ella me insistía a que lo que miré era producto de una pesadilla y que todo estaba en mi mente. Ya no dije nada y me quedé callado, y entre mí pensé que posiblemente fue un sueño y uno muy real. Media hora después, de reojo vi una silueta junto a mi bebé, pero era mi madre que estaba haciendo guardia para que las brujas no se acercaran. Yo me ofrecí a acompañarlas a que amaneciera y juntos cuidamos al bebé, pero unos ruidos y quejidos en la oscuridad nos erizaron la piel. Era un macabro sonido semihumano que salía de abajo de la cama, y en ese momento algo estaba ahorcando a mi esposa, que continuaba durmiendo. Esa cosa la estaba ahogando y lastimando considerablemente, al grado que ahora no podíamos ni prender la luz. Cuando mi madre le arrojó agua bendita, ella logró zafarse y nos contó que algo se arrastró de abajo de la cama y con unas garras fuertes le sujetó el cuello y comenzó a estrangularla. Pero gracias a la acción de mi madre, en el justo momento que arrojó agua bendita, esa sombra enorme de la maldita bruja la liberó para perderse entre las paredes. Era todo raro. Algo nos trataba de dormir porque sentíamos una pesadez enorme. El bebé no dejaba de llorar, al grado que no podíamos atenderlo, porque quedamos como con la famosa parálisis del sueño. En ese momento se volvió a oír una risa macabra espectral de una de las dos brujas en la sombra cerca del bebé, y la otra bruja sombra de nueva cuenta se coló a donde dormía mi esposa. Ahora la arrastraba por abajo de la cama. Cuando reaccionamos para ayudarla, esa horrible sombra se medio manifestaba casi por completo. Tenía unas fauces feroces y una figura aterradora. Su cuerpo era parecido a un animal, como a ave, o algo no visto en nuestra vida. Cuando la tratamos de liberar, una fuerte energía lo impedía y nos alejaba de ella. Mi padre ante tal alboroto se despertó, pues esas sombras negras y horripilantes comenzaron a tirar muebles, cuadros, platos y más. Papá salió al patio y empezó a lanzar maldiciones hacia el cerro, al mismo tiempo que aventaba agua bendita a todas partes. Esto provocó que algo saliera por las ventanas rompiendo los cristales y quemándose como si el agua bendita le provocara ardor, o peor aún, dolor. Esas malditas brujas sombras se fueron hacia el cerro mencionado y lograron quemar parte de él. Desde esa noche y al día de hoy, durante meses no dormimos del todo. Yo perdí mi trabajo. Ahora mi hijo tiene 10 años y estamos preparados para cuando quieran regresar. Pues una bruja jamás olvida, ya que marca sus presas y mucho menos perdona. Pero ya sabemos cómo enfrentarla y miedo no le tenemos, porque Dios Padre nos dio la mejor arma para hacerle frente. Dios está con nosotros y ahora creo que esas aberraciones saben que aquí no podrán entrar jamás. Lo malo de todo es que nadie nos creyó en el pueblo y en estos años ya murieron muchos niños supuestamente de muerte de cuna. Pero algo me dice que las horripilantes brujas de las sombras en el pueblo de los Reyes de la Paz tuvieron que ver. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror. Recuerda suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. ¿Quieres apoyarme? Comparte este video con un amigo.